tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles, bienvenido a este espacio. Tendremos la oportunidad en los próximos días de acercarnos a personajes muy importantes del quehacer político plural, un ejercicio democrático, donde habremos de tener justamente en este espacio a protagonistas de todas las fuerzas políticas de este país y particularmente del Estado de México. Así es que bienvenidos, tengo el gusto de acompañar a Gina Serrano. Gina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, amigos. El gusto es mío. Este programa que va a ser muy interesante, que como tú dices, Carlos, forman parte del quehacer del Estado de México. Bueno, muchas gracias, Gina. Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Gina, muy buenas noches al público. La verdad es que agradecido de poder participar en este espacio de pluralidad, de voces distintas aquí en Mexiquense Televisión. Muy buenas noches. Darle también la bienvenida a nuestro invitado, el diputado Ulises Ramírez Núñez. Diputado, un gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Me siento honrado estar con los tres conductores de los noticieros del Canal 34 TV Mexiquense. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de que me hayan invitado. Lo referíamos antes del aire, diputado. Ya muchos años de conocernos, una carrera política importante, a ver si no me falla la memoria. Lo voy a decir seguramente no en orden de Tlalnepantla, de México, senador de la República, coordinador de los diputados aquí en el Congreso local y hoy coordinador de los diputados panistas mexiquenses en San Lázaro. Así es, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener popular. Inicié mi carrera en mi municipio natal, en Tlalnepantla, del cual tuve el mayor orgullo de ser alcalde de mi ciudad. Y toda esa experiencia la he desarrollado aquí justamente en el Estado de México, tratando de crear en este momento mejores leyes, mejor marco normativo para que la gente viva mejor. Hoy particularmente, Ulises, diputado, ¿en qué momento personal y en su carrera profesional se encuentra? ¿Cómo se ubica? Un político con experiencia, me encuentro muy contento, me encuentro desde el punto de vista personal una muy bonita familia. Estoy casado ya con mi novia, yo le digo voy a cumplir casi 32 años. Con ella tengo 3 hijos, mi hija que también estudia comunicación, tiene 19 años, mi hijo acaba de pasar a la secundaria, mi nena acaba de pasar a sexto, y esa parte que los políticos no se ve, porque también la familia es la que lo sufre, que eso es nuestra actividad, que es una actividad muy compleja, muy demandante, de mucho tiempo, pues no nos permite estar de cerca de momentos que son importantes en la trayectoria, en la vida de un niño. Y ahora he tenido esa oportunidad en esta darme un poquito más de tiempo para estar un tiempo de mejor calidad con mis hijos. Y eso, pues como a todos los seres humanos, nos llena mucho. Y justamente también la intención de estas entrevistas, Ulises, es conocer un poquito más de lo que normalmente no se les pregunta. Hablabas de la familia y yo este mundo en donde pues estamos llenos de tantas, bombardeo de tanta publicidad, tecnología. ¿Cómo transmites los valores a tus hijos en este mundo tan cambiante? Pues de la manera más simple, haciendo del ejemplo eso en ellos. Es decir, pues le puede uno decir un bonito discurso incluso a algún ciudadano o en este caso a tu hijo, pero no hay mayor o mejor forma de transmitirlo que con el ejemplo. Entonces, pues los valores aquí en nuestra sociedad son valores que deben estar muy sustentados en la comunión familiar. Desafortunadamente mucha gente no la ha tenido así. Formo parte de una familia ya de muchos años, consolidé mis sueños, mis aspiraciones con una compañera de escuela con la que pude hacer una familia y la que me ha hecho el padre más feliz del mundo, el hombre más satisfecho del mundo. Justamente con ese ejemplo, pues tener una familia muy unida, muy consolidada, deportistas, mis hijos, estudiantes, muy buenos estudiantes de los cuales me siento orgulloso. Ella misma es una mujer exitosa, ella es magistrada, acaba de terminar una maestría. Y esos momentos, esos éxitos tan pequeños o gigantes para nosotros, son los que me dan la felicidad. Me siento muy contento con eso. ¿Cómo manejas el que tu hijo esté ubicado al ver que su papá, bueno, pues tiene un papel, tiene un puesto importante? Ahora sí que, ¿cómo hacer que los hijos estén ubicados? Si no, pues ahora sí, como dicen, con el éxito del padre. Bueno, pues hablando mucho con ellos,
también debo decirte una cosa, eso es muy claro. Especialmente a mis hijos, especialmente a mi hija grande, no le agrada mucho mi actividad, justamente por lo que comentábamos, ¿no? Porque mi actividad, con lo de mantuve lo que es, pues muchas veces no tuve la oportunidad de estar tanto tiempo como ella me lo pide. Forma. Ahora trato de estar más con ellos, siempre hablando con ellos, aterrizándolos, pero también en el caso de los políticos, debo decirte, un papel fundamental que he jugado yo como político lo ha llevado mi esposa. ¿Por qué? Porque ella también juega ese papel. Calmado, Ulises, que sabes lo que seas, aquí tenemos una responsabilidad como papás, tenemos una responsabilidad con los niños y hay que cumplirla. Y hay que estar siempre con los pies en la tierra. Y eso, la verdad, es un valor que yo creo que ha sido uno de los principales éxitos que yo he tenido en mi carrera política. Ulises, nos platicabas antes de iniciar este programa que tus hijos se la pasan con el teléfono, la tablet, Netflix, sobre el consumo de medios. Yo te pregunto sobre ese asunto. Político que no tuitea no existe ahora. ¿Cómo enfrentas ahora las redes sociales? ¿Cómo ves a los jóvenes en redes sociales, entendiendo que ya son un balance casi quirúrgico de cómo se manejan los políticos y los funcionarios ahora en estos tiempos en nuestro país? ¿Cómo está Ulises en la red del Pajarito Azul? ¿Cómo se maneja? Y también cómo percibe las críticas también de los tuiteros, que a veces son bastante duras. Comentaba justamente es eso, México y el mundo cambió. Yo creo que la fase importantísima de los medios de comunicación se transformó en cuanto entraron las redes sociales. Y eso transformó no solamente la vida de los políticos, sino de la gente, artistas, periodistas, todo el mundo está muy inmerso en todo este mundo de las redes. Y como políticos pues tenemos que enseñarnos, adecuarnos a esta nueva realidad. Estamos haciendo nuestro esfuerzo para tratar de tener una presencia importante, como todos los que nos dedicamos a hacer nuestras propuestas atractivas con la ciudadanía. Creo que a mí me falta mucho por hacer. Estoy explorando nuevos caminos. Justamente ahora acabo de tener pues algunas reuniones con algunos expertos, pero como tú bien nos señalas, ahora los niños están mucho de su tiempo libre, lo pasan ya no en la televisión, lo pasan en su tablet, en su teléfono, comunicándose de manera diferente, de manera diferente y de manera inmediata. Entonces, creo que una responsabilidad de los políticos ahora es pues estar a la vanguardia en el tema de las redes sociales. Yo estoy haciendo mi esfuerzo, tengo algunos seguidores, no son los deseables, necesito tener muchos más. 4,000 y cacho tienes por ahí en Twitter, sí, ¿no? Sí. En Twitter tengo alrededor de 4,500, pero importantes en el Estado, y seguramente esa será una plataforma que nos permitirá tener mucho más contacto con mucha gente y, como tú bien lo señalas, afrontar de manera responsable la crítica, pero jamás tratar en ningún momento de censurar esta nueva modernidad de comunicación que se está viviendo en el Estado de México, en México y en el mundo. Voy a retomar dos aspectos de lo que comentaba Gina y hablaba Gina de la familia, de cómo asimila lo que es la... Hablando de la crítica a través de las redes sociales, la pregunta va en ese sentido, tiene dos vías. ¿Cómo, si a tu misma esposa, pero hablaría particularmente de los jóvenes, a asimilar los golpes, las críticas, que no son menores, pasaría en el entorno de la oposición al Partido de Acción Nacional, el propio partido en un momento dado, del fuego amigo famoso? ¿Cómo asimilar esos golpes que no son menores? De esfera que no impacte en tu vida familiar, tanto a tus hijos como a ti mismo. Bueno, sí, coincido plenamente contigo. Creo que especialmente en el caso del Partido de Acción Nacional, mucho más contundente o mucho más agresivo por nuestra cultura política, los ataques. Pero parte de lo que tú señalas se debe de englobar de la siguiente forma. Es decir, por ejemplo, yo les comentaba a mis hijos en una plática comiendo, posiblemente voy a entrar a una contienda en una serie de enfrentamientos que se van a decir muchas cosas, pero muchas de esas cosas no tienen ningún fundamento. Y esa falta de fundamento que nosotros vivimos día a día en la realidad, pues es lo que le va a dar mucho más solidez a seguir estando bien, a seguir estando muy comunicados nosotros, ¿no? Como familia, porque evidentemente, pues tú como hijo o como papá
en el caso de mis hijos, pues si ven que alguien te está agrediendo, la reacción inmediata es salir y contestar. A veces salir y contestar no será de la mejor manera o de la manera correcta. Entonces, con ellos, tengan cuidado en el manejo de las redes, no se ofendan como sería su reacción inmediata sobre algún ataque que me dieran, sino que platiquémoslo, comentémoslo y veamos cómo lo afrontamos de manera familiar, ¿no? Entonces, casos pues muy emblemáticos respecto de la reacción emocional de un hijo que trata de defender al papá y finalmente el resultado sale catastrófico. Entonces, no hay otros, primero, de que lo que se está diciendo, por muy bien dichas que sean, a poco tiempo se van a desfundar, y segundo, tener mucha comunicación entre nosotros. Que ahí habría que dar un paso ya como clase política, es una visión personal, a ver si la compartes, diputado, de que hemos clase política particularmente de la descalificación, una especie de deporte nacional. El que descalifica, que el señor está obligado a aprobar, se da cuenta que es una cosa muy cotidiana el descalificar, y a veces con cosas muy graves, muy delicadas al adversario político con tal de bajarlo. Tienes toda la razón. Creo que también debe tomarse con un grado de mayor responsabilidad el manejo o la información que se transmite a través de las redes sociales, porque no hay ninguna de ti la cosa que sea, y eso ya se convierte en una verdad. Creo que ahora, especialmente en lo que estamos viviendo en México, todos lo acabamos de vivir, vimos una elección. Si yo les hiciera a ustedes un ejercicio al revés y les preguntara, dígame cuál fue la principal propuesta que dijo el candidato o los candidatos de Veracruz, no existe un registro en nuestra memoria de eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ahora las campañas se han ido a lo que se denomina campañas negras, a tratar de desprestigiar a tu contrincante, para tratar de bajarlo, para tratar de eliminarlo de la contienda, y creo que eso ha dañado mucho la imagen de los políticos, que no estamos en el mejor nivel, ustedes mismos lo saben, la percepción de la gente sobre el papel de los políticos. Que se lo han ganado a pulso, que no lo hemos ganado a pulso también, por ejemplo, de varios compañeros. Y eso es algo que creo que se debe de revertir. Las campañas deben estar centradas en propuestas, es decir, ¿cuántos problemas tenemos alrededor de nosotros? El tema de la inseguridad, que no es un secreto para nadie, el tema de la parte económica, la gente necesita tener más dinero en sus bolsillos para sacar adelante a su familia. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en propuestas concretas para solucionar problemas concretos? El problema de la basura, el problema del agua, de la contaminación. Aquí cerca tenemos el río Lerma, que platicábamos de él hace rato, y yo creo que las campañas deben de tener un sesgo mucho más propositivo que denostativo. Claramente, como esto ha sido un nicho que ha sido, digamos, electoralmente atractivos, ahora muchos de los consultores que se dedican, consultores más prestigiados en el contrincante. Creo que esto no es sano para el país, creo que la gente está cansada de tanto pleito, de tanta denostación, y en mi caso trataré de que si entro a competir, lo que venga a competir próximamente, que espero tener la oportunidad, esperaré los tiempos de mi partido, estaría yo valorando de manera muy importante dar el paso más importante en mi vida política, que sería competir la gobernatura del Estado de México, que como a todos los políticos sería el más alto honor que tendría yo como mexiquense. Claro, y bueno, dentro de esta gama de problemas nos narraba Ulises, pues también está el tema de la violencia contra la mujer, que bueno, en general en el país pues hay cifras alarmantes. ¿Cree que este asunto sea que haya una luz de esperanza para que la situación cambie, o ella más bien una cuestión que es muy difícil de erradicar? No, yo creo que la aportación de las nuevas generaciones es generar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos y particularmente a los derechos humanos de las mujeres. O sea que hay violencia de género de manera muy importante. De hecho, se decretó por la Secretaría de Gobernación una alerta de género en algunos municipios mexiquenses de manera alarmante. Creo que todos debemos de incidir, particularmente en la educación desde la niñez, en el respeto a los valores, y en este caso a eliminar la parte del machista que queda dentro de los mexicanos. Creo que la cultura,
la educación es uno de los factores importantísimos para sacar adelante no solamente este tema en particular, sino muchos de los que nos tienen atrasados aquí en la entidad. Entonces, yo apostaría mucho, como lo señalé desde el principio, por supuesto, por la educación, por la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero también eso debe de ser un reflejo de lo que se vive uno en el seno familiar, es decir, si tú respetas a tu esposa, si tú respetas a tus hermanos, si tú respetas a tu mamá, si respetas a tus abuelitas, pues yo creo que esta parte va a ir cambiando mucho la cultura de cómo se ha venido viendo el tema del machismo, de la discriminación hacia las mujeres en el Estado de México. Así es. Gina, tú hablaste de las mujeres, yo hablo de los jóvenes. Tú conoces muy bien, Ulises, al Estado de México. Tiene una presencia importantísima de jóvenes en estos 16 millones de habitantes que componen la entidad más poblada de todo el país. Las redes sociales han tomado precisamente este poder porque los jóvenes, endémicamente, generación tras generación, no son escuchados o no se sienten escuchados. Tú, en estas aspiraciones, en estas metas que tengas personalmente y como político, ¿dónde entran los jóvenes? En el interior del Partido de Acción Nacional. ¿Se necesita abrir la puerta a las nuevas generaciones de jóvenes políticos en el Estado de México? Sí, de hecho lo comenté yo como parte de mi estrategia electoral, tratar de fomentar una nueva generación de políticos, y creo que en el caso nuestro lo hemos logrado. Puedo darte varios ejemplos. El alcalde de Huixquilucan trabajó conmigo, el alcalde de Naucalpan igual, fue una gente muy cercana a mía, la alcaldesa de Atzapán también formó parte de mi equipo, y como ellos, muchísimos políticos, puedo decirte cientos de regidores en la entidad, son gente nueva, gente joven, con perfil. Creo que cada vez más es más demandante la parte política y necesitamos gente que tenga pues una cultura vasta para poder afrontar la constante y creciente demanda de servicios y satisfactores que hay en el gobierno municipal, y político que no tenga esa visión de ser un atractivo a través de sus propuestas para los jóvenes. Creo que está. En mi caso, yo que desearía, no solamente porque pues yo vengo también de la cultura del esfuerzo, del trabajo. Toda mi carrera la hice en escuelas de gobierno. Sé los sacrificios que mis papás hicieron para que yo tuviera pues lo mínimo para ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y a la universidad. ¿Qué deseamos como papás? Que a nosotros, y no hay otra forma que con educación. Entonces, el tema de la educación, el tema de trabajos de tiempo, el tema de las becas, que he visto que por lo menos en este gobierno ha sido muy de resaltar el tema de la educación, pero creo que esta parte le falta mucho por hacer. Hay una pues insatisfacción todavía de educación superior, porque ¿cuántos jóvenes hacen examen para entrar a la UNAM y no pueden entrar? Son rechazados, no entran ni el 30%. Entonces, esas son las propuestas en las que tenemos que trabajar, y por supuesto tratar de hacer convenios con las empresas industrial importantísimo para que nuestros jóvenes hagan sus prácticas y empiecen a involucrarse en su vida productiva, que cuando ya concluyen sus estudios ahora de maestría, doctorado, licenciatura, pues puedan abrirse las puertas. Creo que necesitamos también saber comunicarnos. Ellos tienen nuevas formas de comunicarse. Y algo que es un dato muy duro es, mucha gente participa en las redes sociales, la mayor parte de ellos son jóvenes, pero muy pocos de ellos participan a la hora de tomar las decisiones políticas a través del sufragio. Creo que una parte importante de los políticos será hacer una campaña importante para motivar que la gente participe, motivar que los... no solamente con su voto, sino como tú bien lo señalas. Yo veo, por ejemplo, en ti, eres una persona muy joven, seguro que empezaste a hacer tus pininos desde muy joven, mucho más atrás, desde practicante. Pues eso es lo que tenemos que hacer, forjar nuevas generaciones de políticos que se involucren desde su colonia, desde su municipio, desde el Estado. Tenemos, por ejemplo, aquí en el caso del Estado de México, un caso de una diputada, vive en Jocotitlán, una población muy cercana a Toluca, es una gente muy joven, de tener 28 años, y es una persona que tiene 2 maestrías y está estudiando su segundo doctorado. Entonces, gente con esos tipos de perfiles son los que, como político, he tratado de nosotros, porque también a nosotros algún día se nos va a acabar
política. Y no hay mejor legado que dejar gente joven, gente bien formada, muy definidos, y ahora particularmente con un requisito, que tengan el absoluto compromiso de la honestidad. Ustedes han visto, y ahorita la nota nacional es el escándalo por la corrupción que se ha dado en muchas de las entidades del país, y creo que México está harto de eso. Esta nueva política o políticos nuevos del PAN, ahí está nuestro presidente nacional, fuimos los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue aprobado, que el presidente vetó artículos, ya se modificaron, pero ahora este Sistema Nacional Anticorrupción fue una propuesta, fue una esencia, un ADN del Partido Acción Nacional, producto de esos nuevas generaciones, porque pues nuestro presidente nacional es muy joven, Anaya es muy joven, y pues ese es el legado que queremos dejar en el país completo. Pero fíjate, ahí, bueno, ya entrando a la recta final, se está yendo el tiempo rapidísimo, nos quedan 5 minutitos. Diputado, no quisiera dejar de reflexionar los que el auditorio conociera tu opinión. Hablábamos de la nueva generación de políticos. Tú, para el camino que llevas recorrido, ¿sigues manteniéndote en ese margen de la nueva generación de políticos? ¿Qué tienes, 40 y tantos? Tengo 48 años. Ajá. Y yo formé parte de una nueva generación de alcaldes que en su momento tuvimos la responsabilidad de enarbolar las banderas del Partido Acción Nacional y hacer buenos gobiernos. Yo tengo la satisfacción de haber sido un político muy joven. Fui secretario del ayuntamiento a los 29 años de uno de los municipios, más bien el municipio más importante en materia industrial de todo el país, Tlalnepantla. Y a partir de eso, pues he tenido ya muchos otros cargos. Sí. Pero mira, déjame, no se me ve la idea. A lo que iba eso, esta nueva generación de políticos, que hay bastantes, también nos han demostrado que ya en el poder no hacen las cosas de la mejor manera y que también son tan corruptos. Esta nueva generación de políticos, uno esperaría como ciudadanos, como habitantes de este país, de este estado, que las cosas empiecen a cambiar y que esta nueva generación de políticos de veras nos vendan una nueva propuesta, pero decepcionantemente algunos, a pesar de su juventud, a pesar de pertenecer a esa nueva generación de políticos, incurren en las mismas prácticas. Sí, y ahí voy a hacer una referencia electoral, ¿no? Creo que sí vale la pena que también dentro de la competencia electoral busques figuras para la gente. Eso fue lo que se buscó en algún momento. Es decir, que tengan una muy buena imagen, que tengan una muy buena expresarse, pero necesitamos ir un poco más al fondo, necesitamos ir a la esencia, a los valores, a lo que realmente representa para un joven el poder participar. El anhelo de participar en política debe ser el transformar la realidad donde vives, el crear mejores satisfactores para la gente, mejores condiciones para las familias alrededor tuyo. Y esa parte debe ser una parte eje de la formación o de la motivación de un nuevo político. No solamente la parte que es la que nos ha denostado, ¿no? La parte del enriquecimiento sin sustento, la parte de lo superfluo, de las camionetas, de los viajes, de las comidas, eso creo que vale la pena tenerlo muy presente, y en eso para tratar también de ser, para que, como tú bien lo dices, la gente está... El 5 de junio. Se demostró el 5 de junio, yo creo que un voto que fue verdaderamente contundente fue el decir, ya basta de corrupción. Sí, se acabó. Se acabó. Necesitamos una nueva forma de enfrentar los problemas de México, necesitamos una nueva forma de hacer política en México y necesitamos una nueva generación de políticos. Gina. Pues yo por último, la pregunta con la que concluí, si pudiera corregir una sola cosa en su trabajo como representante del Estado de México, ¿qué cosa usted solucionaría que vaya a generar frutos para solucionar otros temas? ¿Cuál sería como Tienes minuto y medio. Seré muy contundente. Yo veo dos cosas que tenemos que mejorar. Uno, acabar con la impunidad, porque cuando suceden este tipo de cosas y alguien comete un ilícito, no pasa nada. Entonces necesitamos acabar con la impunidad, tener un mejor sistema de justicia y forma de sacar adelante a México, al Estado de México. Perfecto, muchas gracias. Cambiar, van a seguir igual, los políticos son los mismos, las cosas pueden cambiar. Las cosas van a cambiar. Yo celebro que también a una instancia nuestra se empujó muchísimo para los paquetes de corrupción en algunos estados del país. Qué bueno que no fue, que
se están dando cuenta que el 5 de junio fue un toque de una alarma, decir, esto se acabó, necesitamos afrontar de manera directa y necesitamos que haya ejemplos en la cárcel de gente que ha cometido abusos, excesos y corrupción. Muchas gracias. Me quedé pensando ya con esto, ya estamos prácticamente de salida. Subrayar y se me fue en el tiempo no preguntártelo, a lo mejor es una cosa superficial, pero alguna gente se va a quedar la duda. ¿A qué equipo de americano le vas? Yo lo voy a los Oakland Raiders, a los Raiders de Oakland, me encanta, van a estar aquí, justamente van a jugar en México. En la Azteca, ¿no? Estoy enamorado del fútbol americano, mi hijo juega fútbol americano en los Bucaneros de Satélite, juega de ala cerrada y de linebacker externo, soy un enamorado de ese deporte, lo jugué cuando fui estudiante en la preparatoria en 9 en los vietnamitas, creo que es uno de los deportes más formativos que un joven. Mi hija también juega pañuelita, el fútbol americano ahí mismo. Y pues es un deporte que yo lo equiparo mucho a la vida, ¿no? Es un deporte que te enseña a jugar en equipo, es un deporte que te enseña a no rendirte, es un deporte que siempre te da una segunda oportunidad y es un deporte que te da una formación muy sólida para afrontar la vida en los principales retos. Y aguantar los golpes, ¿no? También. Y aguantar los golpes. Sí. Soccer, ¿no? También me gusta mucho. ¿Quién? Me gusta mucho, soy de la UNAM, soy Puma de corazón. Diputado Ulises Ramírez, gracias por aceptar la invitación, un gusto. Y no nos despedimos, que no sea la última. Conste, que sea cierto, ¿eh? Encantado que me hayan invitado. Muchas gracias. Gina, Guillermo, Encantado. muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Buenas noches. Carlos. Y Un por gusto. supuesto, muchas gracias a ustedes. Más importante, no nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima oportunidad.